con la presencia de nuestro invitado, el señor presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Educación, don José Antonio Chang Escobedo. Muchas gracias, primer ministro, por estar con nosotros. Y también acompañado por Diana Seminario, editora política del Comercio, y Luis Jaime Cisneros, expresidente de la Asociación de Prensa Extranjera y miembro de France Press. Como es natural, tenemos muchos temas en cartera, ministro, pero la primera pregunta va a ser de tipo personal. Primero, porque tiene usted una fama de callado. O sea, esta teoría de que hay que ser mudito en política peruana está ya cada vez más en cuestión. Pero en segundo lugar, todo el mundo daba por hecho que tan prolongada y buena actuación en el Ministerio de Educación le iba a permitir ya un descanso prudente, y contra todas las previsiones que salían en todos los diarios resultó usted siendo primer ministro. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó en ambas cosas? En primer lugar, muchas gracias, Raúl, Diana y Luis Jaime, por la oportunidad de estar acá. Evidentemente, mi característica ha sido de un perfil bastante bajo. Yo he preferido trabajar y actuar en los temas de fondo de la educación durante este tiempo. El presidente muy generosamente en algunas oportunidades me hizo la propuesta de asumir el premierato. Yo particularmente tenía la intención de desarrollar mi actividad en el sector educación exclusivamente, pero creo que al final un argumento muy importante de él es que el mensaje que podría significar el nombramiento de un premier y ministro de educación simultáneamente es el mensaje que él quería dejar a los próximos gobiernos de la importancia de la educación para mantener el desarrollo sostenible de nuestro país. Era la importancia de invertir en educación, ¿no? En ese sentido, creo que el compromiso que el presidente logró arrancar a este ciudadano ha sido convencerlo fácilmente, ¿no? Bueno, usted en la presentación en el Congreso, con la misma franqueza y claridad, pues señaló que en los 10 meses que restan de la presente administración, pues naturalmente todo es preparar la transferencia del poder y garantizar la realización correcta de las elecciones. De modo que los objetivos que fijó fueron muy claros. Primero, garantizar que las elecciones generales fueran todo lo correcto del caso. El segundo objetivo, seguir impulsando tanto el crecimiento económico como el cumplimiento de los objetivos señalados también por Naciones Unidas, etcétera. El tercer objetivo, ratificar nuestro compromiso de lucha permanente contra los actos de corrupción, dijo usted, que deslegitiman el sistema democrático. Y finalmente, el cuarto objetivo, mejorar la articulación de la labor del Estado en materia de seguridad ciudadana. De modo que son objetivos muy concretos, muy específicos, en los que en verdad se puede y se debe colaborar y transitar, porque a todos nos interesa que efectivamente se termine bien y tengamos un proceso electoral correcto y tengamos una nueva administración también importante y conveniente. Sin embargo, el primer tropiezo que estamos teniendo es justamente estas elecciones regionales y municipales, que de verdad resultan ya no solo preocupantes, sino un poco desalentadoras, y empieza a generarse un temor acerca de que en efecto no tengamos un sistema bien aceitado y suficientemente técnico, y por eso incluso hemos empezado a confiar en el voto electrónico. ¿Cuál es su opinión, señor primer ministro, con respecto a esta situación transitoria pero preocupante de las demoras en los cálculos, de un sistema electoral que no parece estar suficientemente adecuado y que da pie entonces a distorsiones en el sentido de que se puede operar fraudes y haber ilegitimidades? Y al asumir el premierato definitivamente estábamos ya inmersos en un proceso de campaña electoral, pero nadie podía esperar el nivel de observaciones que han habido sobre las actas. Evidentemente estas están sustentadas en normas legales que hacían que estas actas tuviesen que ser aparentemente observadas por el mismo órgano electoral. Entiendo que estos órganos electorales que gozan de libertad y de autonomía absoluta, el gobierno no tiene ninguna injerencia, están evaluando mejorar la normatividad al respecto.
Nosotros como gobierno, y lo he manifestado en el mensaje en el Congreso de la República, vamos a mantener la mayor neutralidad durante el próximo proceso electoral. Creo que la ciudadanía necesita un mensaje claro y yo he solicitado a todos los ministros que tengan señales claras para, sobre todo en esta etapa electoral de campaña, pudiese interpretarse que el uso de los recursos pudiesen ir orientados hacia favorecer alguna candidatura. En ese sentido he pedido a todos los ministros actuar con absoluta transparencia y neutralidad, no haciendo pues campañas en favor de ningún candidato. En ese sentido, Raúl, creo y estoy seguro que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE evaluarán prontamente las dificultades que se han presentado y presentarán al legislativo seguramente alguna modificación que permita evitar estas dilataciones tan fastidiosas que están permitiendo inclusive sugerir suspicacias. Pero particularmente yo confío en nuestros órganos electorales. Estoy seguro que al final de la jornada toda la ciudadanía va a quedar satisfecha del proceso, con la lamentación de la demora, por supuesto, ¿no? Muy bien. Diana Seminario, bienvenida. Buenos días, Raúl, buenos días a todos, buenos días, ministro. En ese mismo sentido de las elecciones, la preocupación de la opinión pública y de la población ahora es qué va a pasar en las elecciones del 2011, si es lo que hemos visto ahora, una serie de defectos y demoras, si bien son órganos autónomos, independientes del Ejecutivo, por supuesto, y que al Ejecutivo le corresponde no tener además ninguna injerencia, pero ¿qué señal política se va a dar para que los peruanos estemos tranquilos que en el 2011 vamos a tener realmente elecciones eficaces? Porque lo que hemos visto, lo que estamos viendo ahora son demoras, pero ustedes del Ejecutivo, ¿qué señales nos pueden dar de tranquilidad a la población que esto no se va a repetir en el 2011 y que no vamos a tener una zozobra como la que estamos viviendo ahora? Aun cuando es bastante difícil tener la división clara en dónde ya podría entenderse como intervencionismo en un proceso electoral, estoy seguro que el Ejecutivo va a facilitar normas que el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE pudiesen tener pensado para evitar estas demoras. Pero por otro lado, estoy seguro que el Ministerio de Economía brindará todas las facilidades económicas para que este proceso de alguna manera se agilice. Han habido demoras en las transferencias antes del proceso y eso ha hecho que la OMPE contrate gente faltando poco tiempo, con menos sueldo. Eso también ha redundado en lo que estamos viendo ahora, ¿no? De repente no precisamente en lo que signifiquen los procesos de observación, porque el número de actas pero observadas... Sí, capacitación. Claro. Entonces yo estoy seguro que para este proceso vamos a dar este tipo de facilidades y que de ninguna manera se interpreten y dejen ni siquiera una sombra sobre la posibilidad de que el Ejecutivo tenga algo que ver en el proceso electoral 2011. Luis Jaime Cisneros, bienvenido. Buenos días, ministro. Buenos días, Raúl. Buenos días, Diana. Hola. Ministro, quería preguntarle, casi me he puesto la pregunta en bandeja en su introducción al señalar que es una señal del presidente García el hecho que lo haya nombrado usted en tanto ministro de Educación, primer ministro, para, imagino, resaltar la importancia de la educación en el quinquenio aprista. En ese sentido me preguntaba, estaba viendo las cifras que destinaba el Estado peruano al PIB o PBI, y en el primer gobierno del presidente García, donde también puso el énfasis en la educación, la cifra era de 3.6 entre el 85 y el 87. Después del bache de la crisis entre el 88 y el 90, el PIB se redujo por debajo del 3% a lo largo de los últimos 20 años. Y hoy en día el Perú es la cenicienta en materia de educación, no solo en cuanto a rendimiento, infraestructura, sino también en inversión. Y quería preguntarle cómo se puede explicar esta paradoja que los analistas han señalado de que teniendo una economía en despegue emergente, destinemos tan poco al PIB, por debajo del 3%, cuando el promedio en América Latina está en 3,6%.